de su propia voz. ¡Que viva el Partido Revolucionario! Con ocasión de cumplirse el 20º aniversario de la Revolución Constitucionalista, varios dirigentes de la misma, intelectuales comprometidos y parcializados, vienen emitiendo juicios unilaterales y antojadizos, pretendiendo desconocer los méritos de los miembros del Partido Revolucionario Dominicano que intervinimos en la preparación de la insurrección. Esta campaña de desorientación se viene realizando de manera consistente por la prensa y en escritos de pseudo-intelectuales que por malquerencia hacia nuestro partido pretenden ignorar nuestro papel en el desenvolvimiento de los sucesos del 24 de abril de 1965. La campaña contra nosotros la realizan también ciertos periodistas que traducen artículos y libros del inglés y tergiversan hechos para hacer aparecer a sus jefes políticos como héroes y a sus adversarios como villanos. Pero sucede que a pesar de mi origen muy humilde, aprendí a hablar inglés y también otros idiomas, y que he leído también algunos libros escritos por autores norteamericanos y afirman que ese gran líder de ese periodista sostenía relaciones con un conocido agente del FBI, sin que eso quiera decir, como él da a entenderlo en relación conmigo, que ese gran líder del Partido de la Liberación Dominicana fuera un agente norteamericano. Eso es lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo un periodista de un vespertino que ha pretendido presentarme poco menos que como un agente de la inteligencia norteamericana, como una prueba del grado de parcialización de ese periodista. Digamos que publicó una foto nuestra del año de 1965 mutilada, para que no se viera un coronel que me tenía sujeto por el brazo, en el momento en que fui arrestado por las fuerzas militares contrarias a los constitucionalistas en las inmediaciones de Radio Televisión Dominicana. Ese periodista que suprimió parte de una foto pretendió presentarme como un cobarde, cuando este país sabe que fui yo quien llamó al pueblo a las armas la tarde del 24 de abril, y que ese llamamiento no fue una casualidad como se ha querido significar, porque ese hecho se produjo después que había celebrado innumerables reuniones con casi todos los oficiales que conspiraron para derrocar al triunvirato. Al rescatar una foto que yo mismo di a la publicidad, al recortar una foto que yo mismo di a la publicidad, ese periodista ha olvidado que fui el primer preso de la revolución, que nadie cayó preso antes que yo, y que cuando fui apresado por el coronel José de Jesús Morillo López frente a Radio Televisión Dominicana, en momentos en que me acompañaba el cantante y compañero Aníbal de Peña, a quien le pedí que se retirara porque yo estaba perdido, un oficial del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas que acompañaba al coronel Morillo López, me propinó un culatazo en la frente, que si no me arrancó la vida fue porque se le trabó la ametralladora, y porque además el coronel José de Jesús Morillo López fue lo suficientemente diligente para detenerme, pero también para ponerme a resguardo de los que aquella tarde querían arrancarme la vida. Olvida ese periodista y otros críticos que fui el único dirigente político que la tarde del 24 de abril fui encerrado en una solitaria en el Palacio de la Policía junto a los locutores José Antonio Núñez Fernández, Jaime López Brache,
Pedro Muñoz Batista, Andrés Encarnación y otros compañeros más. Aquella noche del 24 al 25 de abril dormí en una solitaria del Palacio de la Policía sin enterarme de lo que había ocurrido, cuando la sublevación se extendió por los cuarteles como reguero de pólvora. Al día siguiente, cuando aguardaba la muerte, porque sabía que en el bando de San Isidro se reclamaba mi cabeza, fui salvado por el general Belisario Peguero Guerrero. Todos los demás políticos y compañeros que se quedaron en la cárcel perecieron en los días que siguieron, cuando estallaron las hostilidades y la hazaña de nuestros enemigos los hizo presa. Esta fue la cuarta prisión que sufrí durante el triunvirato del doctor Donald Reed Cabral, ya que este político cobarde que soy yo combatió ese régimen desde su instalación, y por esa causa fui encerrado una noche en la fortaleza Osama, conociendo en ese entonces al famoso personaje Félix W. Bernardino, que allí guardaba prisión. Mi tercera prisión la sufrí cuando fui arrestado junto al compañero Eugenio Mota Contín, cuando después de participar en una reunión de altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, acudimos al periódico El Caribe a hacer publicar el comunicado con el que nuestro partido se solidarizaba con la gran huelga de mayo, que, como se sabe, fue la primera tentativa insurreccional contra el triunvirato, movimiento que fue llamado por el profesor Juan Bosch como primera revuelta social en nuestro país. La huelga de mayo fue preparada por la Asociación de Choferes Independientes Asochoín, dirigida en esos tiempos por el ex compañero Gilberto Antonio Peña, por la Confederación Fausa Cecitrado, presidida por el compañero Miguel Soto, y donde se distinguía el izquierdista amigo nuestro Julio de Peña Valdés. Miguel Soto era el patriarca del movimiento obrero y fue uno de los mayores conspiradores dentro del movimiento constitucionalista. También actuó el sindicato de Rimo Poasi, que por esa causa fue dividido cuando se creó el sindicato paralelo Estapi, por sectores sindicales también ligados al 14 de junio, y por el Partido Revolucionario Dominicano, que fue el gran inspirador de ese movimiento que fue la huelga de mayo. La huelga de mayo fue una verdadera insurrección obrera que hizo tambalear al triunvirato bajo la consigna de retorno a la constitucionalidad, aunque el pretexto fuera las reivindicaciones de los obreros, principalmente de los choferes. Cuando regresábamos a la residencia del compañero Manuel Fernández Mármol por la calle Benito González, fuimos interceptados por algunas guaguas celulares de la policía y varios oficiales, y razos se abalanzaron sobre el compañero Eugenio Mota Contín y por nosotros. Un policía fuera de sí me encañonó con un revólver reluciente, cuyo cañón golpeaba nerviosamente sobre mi frente mientras vociferaba toda clase de insultos y maldiciones. Un oficial, advirtiendo que la gente se aprestaba a disparar, empujó al policía y me arrastró rápidamente hacia el vehículo en unión del compañero Mota Contín, y nos dijo que estábamos presos por dedicarnos a actividades subversivas. El policía que me encañonó con su revólver minutos después hirió gravemente a un manifestante, descargando sobre un infeliz ciudadano su ira contenida. En el palacio de la policía todos los presos eran recibidos con una algarabía. Llenos de odio y de cólera, los policías gritaban "cajeta, cajeta", y golpeaban las cabezas de los centenares de presos que allí llegaban con las culatas de sus rifles, cuando no con sus macanas. Posiblemente el aprecio que me tenía el general Belisario Peguero evitó que fuera golpeado por aquellos furibundos agentes.
Rápidamente fui internado en una oscura solitaria, de la cual fui sacado varios días después, cuando me colocaron en una celda común con el exteniente Rodríguez Beltré, don Manuel Fernández Mármol, compañero Eugenio Mota Contín, el doctor Porchela y otros luchadores cuyos nombres no acuden a mi memoria. Una tarde me condujeron esposado hasta la base aérea de San Isidro y me juntaron con los guerrilleros del 14 de junio y con los dirigentes presos del MPD. Me amarraron en un avión de la Pan América que debía transportarnos hacia Portugal. A última hora la deportación mía se suspendió, no así la de los guerrilleros. Para esa época ya sostenía estrechas relaciones con poderosos jefes militares, entre ellos el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Salvador Montaje Guerrero, quien impartió las debidas instrucciones para que se me dejara en el país junto al empresario don Isidro Santana, que también había sido preso. Me devolvieron a la cárcel de la policía y 2 días después me volvieron a llevar al aeropuerto para deportarme a Estados Unidos. Nuevamente la deportación se suspendió y finalmente me pusieron en libertad al cabo de 18 días de prisión. He hecho esfuerzos sobrehumanos para recordar si vi aquella tarde en las celdas de la policía o en las calles de la capital alguno de estos historiadores, sociólogos y héroes de ocasión, pero la memoria me traiciona porque no vi en aquella extraordinaria huelga de mayo, no vi a ninguno de mis enemigos promoviendo la causa de la constitucionalidad que hizo posible meses después el estallido de la revolución constitucionalista. El arquitecto Leopoldo Espaillana Anita dice que yo no tuve ninguna participación en la preparación de la revolución, atribuyéndole su propia gloria y la ajena al doctor Molina Ureña. El distinguido compañero José Rafael Molina Ureña, sin duda alguna, el jefe político por instrucciones de Bosch de la conspiración constitucionalista, debe recordar que se presentó una tarde a mi casa con un pasaje de ida y vuelta a la ciudad de Nueva York, que se lo había entregado el doctor Donald J. Reed Cabral para que yo lo utilizara y abandonara inmediatamente el país, ya que según me explicó el doctor Molina Ureña, los militares enemigos del PRD me acusaban de conspirar contra el gobierno y podían matarme en cualquier momento y él deseaba salvar mi vida. El doctor Molina Ureña debe recordar que conservé el pasaje para usarlo en tiempos mejores, pero que me negué a marcharme del país y preferí vencer mi miedo y pasar de nuevo a la clandestinidad a la que ya me había acostumbrado. Si yo era una pieza tan insignificante en el tablero político de ese tiempo, ¿cómo se explica que el propio presidente de la República me invitara a abandonar el país y que enviara nada más y nada menos que al jefe del movimiento constitucionalista a traerme un pasaje para que me marchara del territorio nacional? En otra oportunidad, mientras me ocultaba de agentes secretos que me buscaban por toda la ciudad, fui encontrado casualmente por un número considerable de agentes policiales que descubrieron un gran contrabando de whisky en un almacén que me era prestado por el padre del compañero Chichi Eusebio para ocultarme en tiempos de persecución. Este día me sacaron el pasaje para enviarme al exterior y de nuevo intervino la buena suerte y el general Belisario Peguero impartió instrucciones de que se me pusiera en libertad con el compromiso solemne de que me alejara de la actividad política. He perdido la cuenta de las veces que por obra de la casualidad escapé de la hazaña de otros perseguidores que me buscaron con peores intenciones que los policías del general Belisario, porque bien se sabe que él no era un asesino, aunque era un oficial de mano dura. Seguramente porque era cobarde, como dicen mis enemigos, casi todos los oficiales
que de ese tiempo conspiraban contra el triunvirato se reunieron conmigo y buscaron mi apoyo y planearon acciones contra el régimen junto a nosotros. Puedo decir sin equivocarme ni exagerar que era el único alto dirigente del PRD que tenía buenas relaciones con los militares constitucionalistas y al propio tiempo con los altos jefes militares balagueristas, que sin conocimiento del líder reformista o con su conocimiento tácito trataban de derrocar al triunvirato y establecer una junta cívico-militar que celebrara elecciones. Mis relaciones se extendían también a los movimientos de sargentos en la jefatura mayor del ejército y la intendencia. Estuve involucrado absolutamente en todas las conspiraciones que se produjeron contra el triunvirato, convencido de que cualquier movimiento que lo desplazara sería empujado por las masas por el camino del retorno a la constitucionalidad. Abraham Lowenthal, en su libro El Destino Americano, después de leer muchos discursos míos que seguramente obtuvo en los archivos del Palacio Nacional, porque se asegura que desaparecieron de allí después de 1965, dice en la página 63 de su obra lo siguiente, citamos: el sector que estaba empeñado en restaurar a Bosch directamente al poder estaba encabezado por los cuadros bochistas que se habían formado desde el golpe de 1963. Aunque su objetivo, regreso a la constitucionalidad sin elecciones, era proclamado en público, miembros del grupo lograron ocultar sus planes específicos alineándose con varios otros grupos que elaboraban para tumbar a Riz Cabral. Los discursos radiales de Peña Gómez ilustran estas tácticas. Peña Gómez usaba su programa diario de radio para alabar, como lo exigieron las circunstancias, a grupos dentro de las Fuerzas Armadas tan diversos como los generales Belisario Peguero y Atila Luna, conspiradores balagueristas como el coronel Ney Rafael Nibarceyas, oficiales y alistados independientes, así como también a los jóvenes y honestos que se habían dedicado a la constitucionalidad, mientras él y otros partidarios de Bosch también trabajaban con exoficiales dentro y fuera de la República Dominicana. Termina la cita. Es extraño que un historiador norteamericano diga la verdad y que en cambio mis propios compañeros digan la mentira. Los oficiales constitucionalistas con quienes sostenía estrechas relaciones eran muchos, pero el de más confianza era el capitán piloto de la Fuerza Aérea, Ricardo Boden López, en cuya residencia nos reuníamos con su familia todas las noches, así como con otros conjurados. Una noche, mientras me encontraba en la casa del capitán piloto Boden López, los hoy compañeros Nicolás Silva y Manolín Jiménez, que eran conspiradores balagueristas, hablaron de un renombrado general de la Fuerza Aérea, no general sino coronel, que estaba decidido a encabezar el movimiento a favor de la constitucionalidad en esa arma donde los constitucionalistas no tenían una representación importante. Rápidamente, a través del capitán Boden López, hicimos contacto con el coronel Nene Tejada y lo pusimos en comunicación con el doctor José Rafael Molina Ureña, que lo enroló al movimiento constitucionalista, encargándolo de la dirección del grupo de San Isidro. El nivel de nuestras relaciones con altos y medios oficiales constitucionalistas era bastante bueno, pues sostuve reuniones diferentes con el coronel Servando Bonpensier de la Intendencia del Ejército, con el coronel Armando Sosa Leiva, con el coronel Hernando Ramírez, con el teniente coronel Pedro María Álvarez Holguín, con el mayor José Antonio Núñez Nogueras, con el mayor Píndaro Peña Pereyó, con el capitán Arias Collado y con el teniente Randolfo Núñez Vargas, que fue quien, ametralladora en mano, inmovilizó a los jefes militares que se encontraban en el Palacio Nacional en momentos en que los constitucionalistas asaltaron la sede gubernamental y derrocaron el triunvirato. En una oportunidad, en una residencia de Juan Dolio, en presencia del coronel Bonpensier, del coronel Sosa Leiva, no recuerdo si del coronel Hernando Ramírez, nos reunimos
varios dirigentes PRDistas con el doctor Billo Castillo. La discusión giró sobre las dos opciones: retorno a la constitucionalidad o junta militar. También nos entrevistábamos con el teniente Fañas Rivas y con el sargento Polonio Pierre de la jefatura del ejército. Creo que era yo el único alto dirigente del PRD que sostenía estrechos contactos con la conspiración de los rasos, cabos y sargentos de la intendencia, movimiento que era dirigido por el hoy médico y compañero doctor Radamés Rodríguez. En una oportunidad me reuní con varios miembros de ese movimiento en la residencia del señor José Bosch, hermano del compañero Juan Bosch, y mi casa era constantemente visitada por ese grupo. En la revolución constitucionalista perecieron dos hermanos del doctor Radamés Rodríguez Rodrigón, que se reunieron conmigo en mi residencia y en otros lugares. Mis relaciones eran extensas con el clan de San Cristóbal, ya que era, junto al compañero Fenelón Contreras, el principal socio político del coronel Nivar Seijas, y participé activamente en todos los movimientos que él dirigió. Sentía un profundo afecto por el coronel Nivar Seijas, alababa su desinterés y su determinación. Traté de ganarlo para la causa constitucionalista, pero siempre se mantuvo fiel al doctor Joaquín Balaguer. El coronel Nivar Seijas y yo nos reuníamos en el ensanche Osama, en la residencia del compañero Fenelón Contreras, primo de su esposa. En una oportunidad el coronel Nivar me citó a una casa de su primo Nivar Ledesma, quien moriría en la revolución enfrentando a los constitucionalistas. Le pregunté al coronel Nivar Seijas que si confiaba en su primo, y me respondió que era discreto y que aunque no compartía sus ideas, estaba seguro que no lo traicionaría. El coronel Ney Rafael Nivar Ledesma, el coronel Nivar Ledesma, era un hombre hermético y se mantuvo silencioso todo el tiempo, mientras su esposa nos servía con finura y solicitud. Las últimas reuniones que sostuve con el coronel Nivar Seijas ocurrieron en su hogar situado en la avenida Abraham Lincoln. El general Elías Wessing mantenía frente a la residencia de su enemigo un automóvil Mercedes-Benz conducido por un coronel que luego fue retirado, que iluminaba con las luces altas las personas sospechosas que ingresaban en la morada de el temido coronel Nivar Seijas. Fenelón Contreras me condujo echado sobre el piso de su automóvil hasta la marquesina, y allí el coronel Nivar Seijas me entregó una proclama y un revólver. Al día siguiente, cuando recorría la calle Benito González, exactamente en el mismo lugar donde el año anterior me habían apresado durante la huelga de mayo, dos celulares y policías a pie y montados en sus vehículos intentaron interceptar el carro en el que viajábamos cuatro conspiradores conocidos ya por el triunvirato: Sucre Félix, Manny Espinal, Fenelón Contreras y yo. Sucre Félix dobló a toda velocidad por la calle José Reyes, cruzó la avenida Mella y finalmente se estrelló contra una casa de madera situada en la esquina José Reyes con Restauración. Salí rápidamente del automóvil y salté sobre una verja en momentos en que Manny Espinal le sostuvo el rifle a un policía que se preparaba para dispararme. Desaparecí con la proclama y con el revólver y me refugié en el piso de doña Esperanza de Peña, desde donde escuché a Radio Televisión Dominicana haciendo llamamientos contra mi persona y reclamando mi captura. La última conspiración del coronel Nivar Seijas fue develada y Donald Reed lo deportó hacia San Juan de Puerto Rico. El coronel Nivar Seijas hipotecó su casa y me envió algo más de 100 pesos con el compañero Fenelón Contreras. En una oportunidad, interesado en involucrar al doctor Joaquín Balaguer en los movimientos conspirativos que llevábamos a cabo dentro del país, viajé a San Juan de Puerto Rico. Me entrevisté con el compañero Juan Bosch y con el compañero Ángel Miola. Bosch no le dio mucha credibilidad
a los planes de los reformistas. Pero yo decidí así todo viajar a Nueva York a entrevistarme con el doctor Joaquín Balaguer. Me acompañaron César Roque y también el compañero Ángel Miolán. Durante 4 horas departimos con el doctor Joaquín Balaguer y se negó a autorizar la participación de sus seguidores militares en el movimiento constitucionalista. Esta es una prueba palpable de que con esa posición el doctor Joaquín Balaguer nunca hubiera regresado al país durante el gobierno del triunvirato, a menos que no nos dijera la verdad en aquella importante reunión. Debo decir que mi buena suerte me acompañó en ese viaje desde San Juan de Puerto Rico hasta la ciudad de Nueva York, porque media hora después que el avión había alzado el vuelo, una de las alas del mismo se incendiaron. Desde la ventanilla podíamos ver las llamas del avión ardiendo. Se devolvió y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Isla Verde y todos recibimos algunos golpecitos. Otros oficiales con quienes sostuve relaciones fueron los miembros del llamado Clan de San Cristóbal, integrado por Salvador Montaz Guerrero, jefe de Estado Mayor del Ejército, el coronel Apolinar Montaz Guerrero, su jefe de la Policía Nacional, el teniente coronel Dr. Sánchez Guerrero y el general Belisario Peguero Guerrero. Todos estos movimientos fracasaron y fue entonces que desarrolló con fuerza la conspiración constitucionalista. Pero antes de referirme a este último movimiento, debo decir que todos los militares me procuraban para que fuera yo quien diera a conocer sus movimientos conspirativos. Ese día de la reunión con los jefes del Ejército Nacional y de la Policía, el compañero José Bea Peña me buscó a mi hogar y me condujo hasta la finca de Mano Guayabo del general Belisario Peguero. Estaban reunidas allí las planas mayores del Ejército Nacional y de la Policía. El general Belisario Peguero me dijo que había que derrocar el triunvirato y traer de vuelta al profesor Juan Bosch, al doctor Joaquín Balaguer y celebrar elecciones en un periodo de 3 a 6 meses. Ambos generales me pidieron que fuera yo quien diera a conocer su determinación al pueblo dominicano. Digo esto para que se vea que no fue obra de la casualidad que fuera a mí a quien llamara el capitán Peña Tavera el 24 de abril de 1965. Aquella vez, cuando me involucré en el movimiento de los generales del Clan de San Cristóbal, cumplí mi misión, pero el doctor Donald Reed Cabral esa misma tarde destituyó a los generales Belisario Peguero Guerrero y también al general Salvador Montaz Guerrero. Donald Reed, ese sí que sabía, ese sí que conocía hasta dónde llegaba nuestra influencia en los cuarteles, y por eso me solicitó una entrevista, poniendo yo las condiciones de que la misma se celebrara en su hogar sin la presencia de militares. La entrevista se concertó a través del ciudadano yugoslavo amigo nuestro Nicolás Mogan. Donald Reed se quejó de los movimientos conspirativos en que estábamos involucrados y me dijo: Peña Gómez, yo solo tengo esta cabecita para mantener la paz en este país. Cualquier intento de derrocar mi gobierno dará lugar a una intervención militar norteamericana, y le solicitó por mi conducto una tregua al Partido Revolucionario Dominicano. He dicho en varias oportunidades
que referí esta conversación al Comité Ejecutivo Nacional, pero que ya estábamos demasiado involucrados en el movimiento constitucionalista y no podíamos devolver. El núcleo principal de la revolución constitucionalista tenía como director máximo al teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, con quien no tuve ningún contacto directo, salvo después de su retorno al país y brevemente antes de su partida. El doctor Molina Ureña y también el profesor Juan Bosch eran quienes sostenían relaciones directas con el bravo y nunca bien llorado coronel Fernández Domínguez. Sin embargo, sostenía estrechas y cordiales relaciones con sus hermanos, el coronel retirado Caonabo Fernández y el coronel activo y gran amigo nuestro, doctor Emilio Ludovino Fernández, con su tío, el teniente coronel José Mauricio Fernández, y con sus discípulos, muchos de los cuales fueron expulsados de los cuarteles cuando rehusaron respaldar el golpe de Estado. Los constitucionalistas solían reunirnos en la bomba del empresario Bolívar Bello Veloz, cuñado del general Héctor Lachapelle Díaz, y por eso eran llamados como el grupo de la bomba. Aunque Lachapelle Díaz solo había sido capitán, sus condiciones personales le granjearon una decisiva influencia en el movimiento, de tal manera que casi todos lo reconocimos como el principal contacto con el coronel Hernando Ramírez. Sus extraordinarias condiciones de dirigente, su clara inteligencia y su determinación se pusieron de manifiesto durante la conspiración y se confirmaron por su participación en los combates, como lo refirió ya este programa. Entre los militares con quienes sostuve reuniones figuran el capitán Quirós Pérez, el teniente Lorenzo Fención Silverio, Freddy Piantini Colón, el mayor José Antonio Núñez Noguera, el teniente Marino Almanzar, el teniente Salcedo, el teniente Guillermo Pulgar Ramírez. Otros oficiales activos o retirados que participaban en el movimiento y con quienes no nos entrevistamos fueron el capitán de fragata Librado Andújar Matos, los hermanos teniente, los hermanos capitanes Pedro y Tony Guerra Ubrí, quienes se reunían con frecuencias con nosotros. El alférez Jesús de la Rosa, a quien no conocía, al igual que Ernesto González, José Aníbal Novoa Garne, Percival Peña, el alférez Tomás Nelson Bobadilla Hubiera, primer teniente Yejer Jiménez, comandante Lara Mates, Marte Victoria, Eladio Ramírez Sánchez, el primer teniente Pimentel García, el teniente Cariz Alonso y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien rápidamente, según me informaron los compañeros que tenían contacto con él, entre ellos Ledesma Pérez y Molina Ureña, se convirtió en uno de los jefes del movimiento debido a su inteligencia y de determinación. Los últimos oficiales que mencioné no tuvieron contacto directo con nosotros, pero sí tenía información de ellos a través de los compañeros del grupo de la bomba. Los grupos armados del PRD estuvieron dirigidos por el joven Carlos Gómez Ruiz, quien regresó clandestinamente al país en un barco procedente de Puerto Rico, con instrucción de organizar el primer comando de la revolución. El compañero Tony Raful hizo una numeración bastante exacta de los oficiales que participaron en la Revolución de Abril. Entre ellos sobresalieron gallardamente en los combates el coronel Jorge Gerardo Marte Hernández, a quien conocí un mediodía varios meses antes de la revolución, cuando me visitó en los estudios de Radio Comercial para reclamarme por un ataque injusto que yo había lanzado contra él. El coronel Marte fue siempre el principal lugarteniente del coronel Camaño, y con él se cubrió de gloria en la célebre batalla del Puente. El otro oficial valeroso que secundó la acción del coronel Camaño fue el coronel Dante Canela Escaña. Debido a que el comandante Manuel Ramón Montes Arache, a quien considero el primer combatiente de la revolución, se encontraba en el exterior durante la etapa de la conspiración, sometido a un tratamiento de rehabilitación por las graves heridas que recibió en una explosión
y su regreso prácticamente coincidió con el estallido de la revolución, no pudimos conocerlo antes del movimiento. Pero qué extraordinario combatiente, qué jefe militar, qué hombre extraordinario, qué héroe de leyenda es ese ciudadano que anda por ahí humildemente, que se cubrió de gloria en la batalla del Puente, que se cubrió de honores en la resistencia contra los invasores el 15 de junio, que acompañó junto a Esperanza Santiago y junto a Juan Miguel Román al coronel Fernández en el asalto al Palacio Nacional, y que fue junto al coronel Francisco Alberto Camaño de Mió el máximo héroe de la batalla del Hotel Matón, porque los primeros tiros los hizo él. Montes Arache, extraordinario combatiente, digno compañero del más grande antiimperialista de nuestro siglo, el gran coronel de abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Barón Suero Cedeño, Ramón Ledesma Pérez, José Rafael Molina Ureña, Gustavo Machado Báez, Nacín Huete Hernández, Antonio Rodríguez, Crípulo Florián, Manny Espinal, Edmundo Espinal, el Lomo de este Valerio y otros compañeros, entre los que acabo de mencionar a Domingo de la Mota, estuvieron estrechamente ligados a la conspiración. Casi todos ellos con nexos directos con el profesor Juan Bosch, y ayudaron a formar el primer comando armado de la revolución. Un punto que vamos a aclarar de nuevo, porque lo hicimos ya hace varios años en un discurso que será publicado en mis obras completas, es el que se refiere a mi afilamiento en la Embajada de México en la noche del día 27 de abril. Ese día permanecí hasta las horas de la tarde en los estudios de Radio Santo Domingo Televisión, coordinando transmisiones. La radioemisora era protegida por el mayor Juan María Lora Fernández. Sin embargo, en la tarde, el compañero Plinio Antonio Vargas Matos me informó que la planta estaba totalmente desprotegida porque los militares y buena parte del personal se habían marchado para el puente donde se estaba librando la batalla decisiva de la revolución. Contrariamente a lo que suponen quienes se han dedicado a denostarnos, decidimos acudir al puente Duarte a cerciorarnos de lo que estaba pasando y para comprobar si nuestros servicios podrían ser de utilidad. Con este fin me dirigí con un soldado que me servía de escolta a la residencia del ex dirigente del 14 de junio, viejo amigo nuestro, José Eligio Bautista Mamellón, y acompañado del profesor Héctor Cabral Ortega, de varios combatientes, y no recuerdo si también me acompañó el comentarista Tomás Puyol Sanabria. En el preciso momento en que llegamos a la avenida Duarte, observamos que los soldados de San Isidro habían cruzado el puente y se encontraban prácticamente sobre la avenida Duarte, mientras soldados y gente del pueblo corrían desesperados. Vi a los soldados de San Isidro que saltaban rifle al hombro, mientras los constitucionalistas se retiraban en desorden. En esos momentos no había ningún jefe importante ni tropas que contuvieran el avance de los soldados del CEFA, pues los jefes militares y civiles de la revolución se encontraban en la embajada americana, reunión de la que no había tenido ninguna noticia. Tanto yo como mis acompañantes comprobamos que efectivamente en aquellos momentos la revolución estaba completamente derrotada, por lo menos transitoriamente derrotada, de tal manera que los compañeros que se devolvían mientras progresaba el avance del CEFA nos hacían señas de que retrocediéramos, y los vecinos del lugar cerraban sus puertas y el desconsuelo se apoderaba de todo. Sin ninguna capacidad para resistir aquella arremetida, decidimos retirarnos e investigar qué había ocurrido realmente que nos había conducido a aquel desastre. Cuando visité varias residencias de altos dirigentes del PRD, me informaron que todos los líderes de la revolución se habían atirado
después de sostener una entrevista en la embajada americana. Esa fue la información que recogí en la residencia del compañero José Desiderio Ares Maldonado, en la del compañero José Brea Peña, que no se encontraba. Me encontré en la avenida López de Vega con el poeta Jiménez Belén, y junto a Tomás Puyol Sanavia y el soldado que me acompañaba, decidimos refugiarnos en la residencia de la hermana del profesor Juan Bosch, mi comadre, doña Ángela Bosch de Ortiz. Cuando nos acercábamos a la puerta de la vivienda, vimos avanzar hacia nosotros en apretadas filas a varios oficiales del batallón de montaña que desde San Cristóbal habían sido sublevados por el general Montaz Guerrero y puestos al servicio de las fuerzas anticonstitucionalistas, después que el movimiento rechazó una demanda de incorporarlo al gobierno del doctor José Rafael Molina Ureña junto al general Belisario Peguero. Rápidamente las tropas de San Cristóbal le pusieron cerco a la residencia, pero yo logré escapar por los patios traseros. Los soldados le dispararon al raso que me custodiaba, hiriéndole en una pierna, pero yo pude alejarme de la peligrosa emboscada cuando el compañero Virgilio Ortiz Bosch me trasladó a la residencia del señor Eddie Bogar. Antes de abandonar la casa de mi comadre, doña Ángela Bosch de Ortiz, esta me manifestó que debía buscar refugio en una embajada, porque el doctor Molina Ureña y los jefes militares de la revuelta habían buscado asilo diplomático después de haber sido derrotados en el puente. Me informó asimismo que en la embajada americana se había producido una reunión en la que habían tomado parte Hernando Ramírez y Molina Ureña y que después se había producido el hacinamiento. Estas informaciones las escucharon mis acompañantes Tomás Puyol Sanavia y el poeta Jiménez Belén. Interesado en corroborar la información que me ofreció doña Ángela Bosch de Ortiz, llamé al señor Vincent Blocker a la embajada americana y le solicité que me informara si era cierto que se había celebrado una reunión en la sede diplomática tras la cual los jefes de la revolución se habían asilado. Me visitó y me respondió que sí, y acto seguido me reprochó con cólera que yo era el principal responsable de lo que había ocurrido, porque había infiltrado el movimiento de comunistas y lo había engañado. Le respondí al señor Blocker que no tenía ninguna información sobre participación de los comunistas en el movimiento, ya que los grupos de izquierda jamás confiaron en la tesis del retorno a la constitucionalidad sin elecciones, tal como la predicaba el PRD. Del 14 de junio, el único dirigente de los sectores medios que creyó en nosotros fue el hijo de don Isidro María Santana, el mártir de la revolución, Oscar Santana. El señor Blocker se marchó rápidamente, no sin advertirme que yo era la primera cabeza buscada por los militares, porque me juzgaban el principal responsable de lo ocurrido. La discusión entre el señor Blocker y yo fue violenta, y dándome cuenta de que revelaría rápidamente el lugar donde me encontraba, me trasladé de inmediato a la residencia de los señores Zaida Ginebra, donde celebramos una reunión de emergencia con dirigentes del partido, participando entre otros el patriarca del PRDismo, don Máximo Lobatón Pitaluga, el ministro combatiente Luis Ellenberg Peguero, meriterísimo compañero del Partido Revolucionario, el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, entre otros. Todos teníamos como única noticia la derrota de la revolución y el hacinamiento de los líderes militares y del doctor José Rafael Molina Ureña. Los PRDistas no conocíamos al coronel Montesarache, ni conocíamos todavía al coronel Camaño como jefe del movimiento, aunque algunos compañeros como Molina Ureña y Ramón Ledesma habían tenido contacto directo con él, pero habían tomado la decisión de asilarse el coronel Hernando Ramírez, el capitán Peña Taveras y el doctor Molina Ureña. Todos mis compañeros me aconsejaron el hacinamiento porque era el que corría más peligro, y esa misma noche me llevaron a la Embajada de México, donde nos juntamos con José Brea Peña, Antonio Martínez Francisco,
Pablo Rafael Casimiro Castro y el doctor Ledesma Pérez. Cuando creíamos que todo estaba perdido, escuchamos a Radio San Isidro que invitaba a Montesarache y al coronel Camaño a la rendición y nos dimos cuenta inmediatamente que no todo estaba perdido. Al día siguiente se produjo la invasión norteamericana y el profesor Juan Bosch ordenó a uno de nuestros críticos que enviara un automóvil a buscarnos a la embajada. Ese dirigente que se incorporó a última hora al movimiento prometió enviarnos un vehículo porque habló con nosotros por el teléfono, pero no lo hizo y fue necesario que aguardáramos otro día hasta que la señora Neris Esteves y la esposa del doctor Ledesma Pérez fueran a buscarnos en un automóvil. La embajada estaba rodeada de guardias y de policías. En esos momentos ya los soldados del CEFA con protección norteamericana se habían adentrado en Gascue y se nos congeló la sangre cuando pasamos cerca de un tanque y uno de los miembros de la tripulación intentó identificarnos. Cuando estábamos en la embajada se presentó el señor Martínez Francisco acompañado de un funcionario norteamericano y nos dijo que lo habían invitado a dirigir una exhortación a los constitucionalistas invitándolos a que depusieran las armas. Les respondí que no lo hiciera y que de ninguna manera podíamos acompañarlos en esa triste misión, que volveríamos a incorporarnos a las fuerzas constitucionalistas. Cuando llegué al comando constitucionalista en la calle Canela, el coronel Camaño Deñó me urgió para que convenciera al doctor Molina Ureña de que saliera de la embajada y asumiera de nuevo sus funciones de presidente. El doctor Molina Ureña me prometió que así lo haría y preparamos una ambulancia que cruzó el cordón de seguridad lo procuró en la embajada donde se refugiaba. El compañero a quien confié la misión de traerlo fue Andrés Encarnación, quien me informó que el doctor Molina Ureña accedió a salir de la sede, pero que se detuvo a conversar con el nuncio Emmanuel Claricio. Mientras se encontraba en la residencia de este, llegaron varios oficiales norteamericanos que lo apresaron y se lo llevaron de vuelta a la embajada, perdiendo definitivamente el doctor Molina Ureña, uno de los hombres más meritorios del proceso constitucionalista, su cita con la historia. El doctor José Rafael Molina Ureña tuvo un buen comportamiento en los 3 primeros días de la guerra, pues se rechazó con energía las invitaciones que se le hicieron para que accediera a formar una junta militar y resistió con valor el bombardeo al Palacio Nacional, cantando mientras caían las bombas el himno nacional. Inmediatamente después que se le comunicó al profesor Juan Bosch el fracaso del intento de traer de regreso a la revolución al doctor Molina Ureña, este decidió que el propio coronel Camaño debía ser el presidente de la República en medio de la sorpresa de este, que ciertamente se había agigantado sobre el campo de batalla, rechazando la invitación que le hizo a la rendición el embajador William Tapley Bennett y regresando al puente en unión del coronel Montesarache, el coronel Marta Hernández, la Chapelle, que ya se encontraba en un barrio vecino al puente, para hacer retroceder a las tropas de Wessing, secundado por 2 héroes haitianos que se batieron como leones, los hermanos Baptiste. La noticia de que el coronel Camaño sería el nuevo presidente de la República después que había asumido la jefatura militar de la revolución por haberse enfermado y asilado Hernando Ramírez causó expectación en el bando constitucionalista. A mí me tocó discutir la situación con los dirigentes del 14 de junio que estuvieron representados por el ingeniero Jaime Durán Hernando y Fidelio Despradel Roque, quienes, olvidando antiguas diferencias, prometieron respaldar al nuevo presidente constitucional y jefe máximo del movimiento, que se ganó la presidencia con su coraje y con su valor, dejando atrás los días en que fue el jefe de los cascos blancos. Cuando evocaba esos días, el coronel Camaño se reía en la zona constitucionalista de su extraordinario
progreso ideológico y político. Quiero rechazar por calumniosas las afirmaciones de un supuesto historiador que asegura que en algún momento buscamos refugio en la catedral y desmentir categóricamente que sostuviéramos ninguna relación sospechosa con el señor Vincent Blocker, el agente norteamericano a que se refiere nuestros adversarios. Conocía desde el año 1964 al señor Blocker, quien se nos había presentado como un liberal kennediano y un agregado político de la embajada americana. Una noche, sin embargo, el señor Blocker se presentó a mi casa y me tocó la puerta. Lo invité a sentarse y me manifestó que se había dado cuenta que me encontraba en pobre estado y que mis hijos pasaban penurias. Me dijo que un grupo de personas influyentes en Washington me habían escogido para trazar con ellos la política del país a través de él y que además me ayudarían a mejorar mi situación económica y la de mi familia. Esto ocurrió a principios de 1965. El señor Blocker me pasó un sobre conteniendo una suma indeterminada de dólares que yo tomé en mis manos y le devolví inmediatamente, expresándole que le agradecía la distinción, pero que no aceptaba ese dinero porque hacerlo equivaldría a traicionar mis principios y mi conciencia. Le prometí, sin embargo, que no lo denunciaría porque me di cuenta que una fuerza todopoderosa estaba detrás de él. Poco después de aquella reunión, acudí a San Juan de Puerto Rico a rendirle un informe al profesor Juan Bosch de la marcha de los acontecimientos en el país y para recibir sus instrucciones. Creo que fue a finales de febrero o a principios de marzo, cuando era un secreto a voces que había una gran conspiración de los constitucionalistas. Cuando llegué a San Juan de Puerto Rico, fui apresado inmediatamente en el aeropuerto de Isla Verde y llevado a las oficinas de inmigración, donde funcionarios norteamericanos me interrogaron por varias horas y me dieron un plazo de 24 horas para que andovara de inmediato la ciudad de San Juan. Regresé esa misma noche al país e inmediatamente se presentó a mi casa el señor Blocker para decirme que su embajada tenía informaciones de que desde Puerto Rico se gestaba un movimiento conspirativo en el que se involucraban civiles y militares, incluido yo, y que quería que le confirmara como amigo qué había de cierto de esas informaciones. Le respondí que ni Juan Bosch ni yo temíamos nada que ver con ningún movimiento subversivo y le dije que su información parecía errónea. El señor Blocker se marchó y cuando la revolución estalló se dio cuenta de que lo había engañado y por eso me hizo las graves acusaciones en la tarde del 27 de abril. Su afirmación de que denuncié supuestos comunistas es completamente disparatada, porque fue él quien me acusó de dar cabida a las izquierdas en el movimiento constitucionalista. A partir de aquel momento, sufrí muchos vejámenes en territorio norteamericano por parte de los servicios secretos de esa nación y de los funcionarios de inmigración. Yo no sé cómo es posible que haya personas que por conveniencias políticas pasajeras o por miedo se nieguen a decir la verdad. Me refiero a mi viejo amigo y dirigente PLDista Emmanuel Espinal, una de las personas a quienes más he querido en esta vida. Es inconcebible, por lo tanto, que la gente del PLD pretenda presentarme como ligado a un agente de la CIA, cuando lo cierto es que por mi independencia política y por mi participación en la Revolución de Abril, fui apresado por lo menos en 3 ocasiones en territorio norteamericano y molestado decenas de veces. Emmanuel Espinal, que me acompañó a Estados Unidos en el mes de octubre del año de 1965, debe decirle a sus compañeros del PLD que en presencia de él, agentes secretos norteamericanos me hicieron preso y me encerraron en una inmunda prisión
de drogadictos, beodos y ladrones, y que fue necesario mover las influencias del segundo hombre en poder de la Casa Blanca para sacarme de allí en horas de la madrugada. Cuando en actitud de desagravio el señor Bundy me recibió en la Casa Blanca, le relató la forma desconsiderada en que me había tratado el señor Blocker, y sus superiores lo sacaron inmediatamente del país. El jefe de los asuntos del Caribe, que lo era Alan Stewart, me mostró una lista de supuestos y reales comunistas que había preparado el gobierno de los Estados Unidos. En la lista figuraba mi nombre, pero por disposición de Bundy se me excluyó de la misma. Sin embargo, durante varios años seguí siendo molestado por las autoridades de inmigración cada vez que visité territorio norteamericano, volviendo a ser apresado en el año de 1971 en San Juan de Puerto Rico, cuando realizaba la campaña contra el terror. Esa vez, en compañía del distinguido intelectual puertorriqueño Manuel Maldonado Denis, fui sacado del avión y encerrado nuevamente en una prisión en la inmigración de Puerto Rico, y fue necesario mover poderosas influencias para reducir la hostilidad que tenían contra mí los agentes de los Estados Unidos. Fue en el año de 1978, poco antes de las elecciones, cuando un funcionario de la embajada americana me comunicó que definitivamente mi situación había sido regularizada y que ya podía visitar los Estados Unidos sin mayores problemas. Es difícil que ninguno de los que pretenden arrojar dudas sobre mi nombre hayan sido apresados en 3 oportunidades por los servicios secretos norteamericanos, como lo he sido yo. Pero así se escribe la historia en nuestro país por los intelectuales comprometidos con quienes solo les interesa promover sus organizaciones políticas al precio de alterar la verdad. La acusación de cobardía no me cuadra después de tantos enfrentamientos con los poderosos. Mis enemigos deben estar contestes en que por lo menos he sabido dominar mi miedo. Ninguno de ellos ha estado tantas veces junto a la muerte como lo he estado yo. Si haberme ocultado en un momento en que creí errónea, pero justificadamente, que la revolución estaba perdida es un crimen, entonces había que aplicarle el mismo rasero a Manolo Tavares, que antes de irse a la montaña de Manacla se refugió en la Embajada de México, o al propio coronel Francisco Alberto Camaño, que en un momento transitorio de desaliento se refugió durante una noche el 26 de abril en la Embajada de Ecuador y allí durmió, o al capitán Mario Peña Taveras, cuyo valor nadie discute, o a los coroneles Bonpensier y Hernando Ramírez. No soy el dueño de la empresa de la revolución, no fui su símbolo ni su héroe militar, pero mi humilde participación nadie puede discutirla, porque ya está escrita en las páginas de la historia y en las paredes de las solitarias del Palacio de la Policía. Hoy es 28 de abril, fecha en que desembarcaron las tropas norteamericanas, tropas que intentaron penetrar en la zona constitucionalista y no lo hicieron, porque allí, en la zona en armas, había un hombre de verdad, un soldado heroico, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que los conminó a que no avanzaran, porque de lo contrario serían recibidos a tiros. En la zona constitucionalistas estaban los máximos héroes del siglo XX: Pedro Bonilla, Jacques Biot, Jorge Botello, el comandante Eliseo Andújar alias Barahona, el indómito Fico Orsini,
el héroe de dos revoluciones, Ramón Emilio Mejía Pichirilo, de la cubana y de la dominicana, asesinado después cobardemente en las calles de Santo Domingo. Allí estaba un coloso del valor, Manuel Ramón Montes Arache, el primer combatiente de la revolución. Allí estaba el capitán García Germán. Allí estaba el bravo mayor Claudio Camaño Grullón. Allí estaba el bravo comandante Fafa Taveras, humilde, sincero y valeroso. Allí estaban los hombres que se cubrieron de gloria defendiendo la revolución dominicana en los comandos Poasi, en el comando Pedro Cadena, en el comando Pedro Mena, en el comando B3, en el comando San Carlos, en el comando San Lázaro. Allí estaban los bravos muchachos de Ciudad Nueva que escribieron con sangre la epopeya más heroica de la República Dominicana. Y antes de estar allí, otros dominicanos mayormente PRDistas como Fellito Delgado y el indómito Sergio Soler, cuya ametralladora 50 siguió disparando después que su corazón dejó en su pecho de latir. Allí en la zona norte, los bravos constitucionalistas Ráfaga Mundi, Juan Miguel García, Ledesma Colón y otros bravos, entre ellos las indómitas mujeres Gladys Borrell, la heroína más grande de nuestro siglo, y otra que no le va a la saga, la que levantaba con sus brazos potentes, con sus brazos de mujer laboriosa, los cadáveres sangrientos de los constitucionalistas que caían, la que levantó cubierto de sangre el cuerpo sin vida del teniente Juan Bisonomera, la compañera Altagracia Pepitón de Marmolejos, llamada como Gladys Borrell, también la China. Allí estaba la rubia de Poasi, allí estaba Manolo Bordas, un burgués metido a la revolución que supo contraer su compromiso con la historia y que peleó bravamente en la zona constitucionalista y también en el Hotel Matún. Allí estaba el ínclito La Chapelle, aquel que se le trabó el rifle en el Hotel Matún, y la coronela Gladys Borrell, dándose cuenta de lo que había pasado, desprendió con su cuerpo robusto la puerta de un closet que allí se encontraba, desprendió una percha, sacó los alambres y ella misma puso a funcionar nuevamente el rifle del héroe. Allí estaban los grandes de la revolución constitucionalista, el coronel Juan María Lora Fernández, héroe y mártir de la revolución dominicana. Allí estaban los bravos comandantes haitianos armeros de la revolución. Allí estaba el ministro combatiente, compañero Luis Lember Peguero. Allí estaba la dignidad de la República. Que nadie me quite el honor de haber estado allí. De su propia voz. Que viva el Partido Revolucionario.